Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar titulado La nueva perspectiva de ISO 14001. Estamos muy contentos en Cádiz de su interés por estar aquí. Vamos a dar un minuto más para que los participantes que aún se están conectando terminen de conectarse. Y pues nuevamente agradecemos en nombre de Cádiz y todos los integrantes de Cádiz su presencia en este webinar. Por favor, en caso de que no tengan algún problema con el audio o no me estén escuchando en este momento, les pediría me lo hagan saber a través del chat. Y bueno, nos comenta Irad Ángeles que sus compañeros no pueden entrar. Estoy admitiendo a los que se van conectando así como van conectándose. Ahorita ya tenemos 18 participantes conectados. Hay algunos más que están en proceso de conectarse. Voy a irlos admitiendo así como vayamos avanzando en el webinar. Y mientras tanto, iré comentándoles acerca de nuestro ponente del día de hoy, que es el maestro Juan Pablo Chargoy. Él es ingeniero químico con especialidad ambiental y maestro en Ingeniería Química magna cum laude por la Universidad de las Américas Puebla y actualmente es director general de Cádiz, donde ha colaborado ya por 10 años y ha realizado diversos proyectos de ACB para diferentes sectores, tales como el agrícola, los plásticos, el cuidado del hogar, la distribución de productos, metales, energía, papel, transporte, construcción, entre otros. También ha realizado huella de carbono de organizaciones, ecoeficiencia de procesos, así como declaraciones ambientales de producto. Es catedrático de la Universidad del Medio Ambiente, la UMA, en la maestría de Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable, y también fue delegado mexicano ante el Comité Internacional ISO TC 207 sobre gestión ambiental. Finalmente, les comento que es autor de varios artículos en libros y revistas especializadas en medio ambiente en México y en journals internacionales. Es así como me permito darle la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Juan Pablo Chargoy, que ya también está conectado por aquí. Juan Pablo, bienvenido y pues el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Mariana. Y muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy en este webinar que, como ya dijo Mariana, se llama La nueva perspectiva de ISO 14001. Agradecemos a todos por su interés y pues vamos a comenzar con esta charla. Anteriormente, la norma 14001 se enfocaba, por supuesto, en la protección del ambiente, en revisar los cumplimientos legales de la organización, tratar de mejorar el desempeño ambiental del proceso productivo que ocurría dentro de la organización o que ocurre dentro de la organización. Y esto pues va a derivar, por supuesto, en beneficios financieros y operacionales. Y también nos decía que hay que comunicar pues este cumplimiento del desempeño ambiental, mejora de la protección del ambiente y todas estas acciones que se dan derivadas al sistema de gestión ambiental. Eso pues es lo que la norma antes de su versión 2015 tenía como principal objetivo. Y ahora, en esta nueva versión, ya de pues hace unos 5 años que fue publicada, pues se incluye un matiz que pareciera muy pequeño o no tan significativo. Sin embargo, es algo bien importante porque genera que el sistema de gestión ambiental tenga un alcance mucho más amplio. Ahora, entre las diferentes líneas de la norma, las cuales vamos a identificar un poquito con más detalle más adelante, se menciona este concepto de perspectiva de ciclo de vida. Ahora la norma dice que tenemos que gestionar los impactos ambientales con esta perspectiva. Entonces, además de todo esto de protección del medio ambiente, cumplimientos legales, mejora del desempeño ambiental, que va derivado en beneficios financieros operacionales y también en cómo vamos a comunicar todo esto, hay que agregar la identificación de aspectos ambientales con una perspectiva de ciclo de vida. Eso es pues lo más importante en esta nueva perspectiva
que tiene ISO 14001. Y vamos a hablar con un poco más de detalle a qué se refiere. Primero hay que pues aclarar qué es este concepto de perspectiva del ciclo de vida, como lo llama la norma. Pues se refiere a entender que todos los productos y servicios tienen un ciclo de vida. Nacen de cierta manera, a través de un recurso natural, se van desarrollando precisamente con las organizaciones que toman esos recursos y los transforman en un producto, dándoles un valor agregado, y posteriormente, pues entra el consumidor en escena, usando ese producto y en cierto momento desechándolo, porque llega un punto en el que el consumidor eh, dice, bueno, este producto ya no es útil o ya no funciona, al menos para mí, o ya no está cumpliendo la función por la que yo adquirí este producto y decidimos desecharlo de alguna manera, ya sea simplemente en un bote de basura o tal vez en un reciclaje o algún otro medio como el compostaje, dependiendo del producto que sea. Entonces, la perspectiva de ciclo de vida es eso, entender que los productos y servicios nacen de alguna manera con un recurso natural y aquí estamos hablando de extraer directamente del planeta material, ya sea petróleo de un pozo petrolero, de un yacimiento, extraer minerales o metales, eh, o inclusive de alguna cantera, algún material que vamos a utilizar posteriormente para producir. Hay que transportar esto hacia una fábrica y generalmente los sistemas de gestión se quedaban en esta parte, en la parte derecha, digamos, de esta diapositiva donde están las fábricas. El sistema de gestión trataba de pues administrar o gestionar los impactos ambientales que ocurren solamente dentro de esas plantas productivas. Ahora con esta introducción del concepto de perspectiva de ciclo de vida, ya no es solamente las cuatro paredes de la organización, sino que nos está invitando a preguntarnos qué están haciendo nuestros proveedores de materia prima, es decir, nos está invitando a evaluar la etapa de obtención de materias primas de alguna manera, cómo se están transportando esos materiales, qué está pasando, por supuesto, dentro de la organización, pero también qué ocurre con nuestros proveedores de empaque, qué ocurre con nuestros proveedores de logística para distribuir nuestro producto y llevarlo a los clientes, qué está haciendo el cliente con el producto. Se requiere energía, agua o algún otro elemento para poder usar el producto que estamos nosotros generando, obteniendo en nuestra planta productiva. ¿Qué hace el consumidor con ese producto? Y por último, ¿cómo se desecha? Esa es la perspectiva de ciclo de vida. Y como les decía antes, ISO 14001 se enfocaba en la etapa de producción, de manufactura, gestionar los impactos que ocurren solamente ahí. Ahora, en 2015, nos dice, hay que hacer un sistema de gestión que nos permita ampliar estos límites hacia atrás y hacia adelante, digamos, a lo que ocurrió para que a mí me llegaran estas materias primas, esta energía, estos combustibles, y qué va a pasar después cuando este producto que yo estoy elaborando llegue al mercado. Y eso pareciera unas simples palabras dentro de la norma que hicieron algún cambio pues muy pequeño. Sin embargo, el concepto trae una carga muy fuerte de cambios en nuestro sistema ambiental. Hay que ampliar nuestra manera de pensar en cuanto al sistema que teníamos antes, si es que ya habíamos implementado una ISO 14001 en nuestra organización. Y esto va muy en línea con pues todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, pues ya nos hablan de una producción y consumo responsable que está muy ligada a esta perspectiva de ciclo de vida. Y en otras publicaciones, por ejemplo, la que les presento aquí, la revista Time ya hace un tiempo, en el 2009, imagínense, hablaba de esta inteligencia ecológica, que si han estado con nosotros en los webinars anteriores de Cádiz, pues ya hablamos mucho más a profundidad de este concepto de inteligencia ecológica, una idea que está cambiando al mundo. Precisamente empezar a entender que todo lo que nos rodea, todo lo que usamos, tiene este ciclo de vida. Y cuando empezamos a entenderlo y asimilarlo,
nuestra forma de pensar comienza a cambiar y se vuelve un poco más responsable, digamos, en términos de consumo. También este libro de Daniel Goleman, que seguramente han escuchado, o que si estuvieron en un webinar de Cádiz el anterior, pues hablamos también de esto, que nos dice, pues todo lo que se fabrica tiene innumerables consecuencias, concentrarse en un problema aislado no cambia los demás efectos. Aquí nos está invitando Daniel Goleman en este libro de inteligencia ecológica a tener este pensamiento de ciclo de vida. No quedarnos solamente con una etapa de etapa productiva o con una característica, decir esto es biodegradable o reciclable, sino cuáles son las actividades, los procesos que tuvieron que ocurrir para que este producto llegue a mis manos, qué recursos se tuvieron que extraer, transportar y transformar para que yo pueda usarlo y qué va a pasar después de que yo decida que este producto ya no sirve, ya no es útil o ya no está cumpliendo su función. Todo eso está concentrado en esta frase de Daniel Goleman. Y bueno, el ciclo de vida lo podemos definir, según ISO 14001, con estas palabras. Son etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto o servicio que están cubriendo, pues, esta historia que les platiqué, desde la materia prima, que puede ser un recurso natural, o que necesariamente viene en un momento de un recurso natural, hasta la disposición final de ese producto. Eso quiere decir que en general todos los productos tienen estas etapas que ven en la diapositiva. Habrá algunos cambios dependiendo del producto que estemos analizando o si es un servicio es un poquito diferente, pero en general las etapas son estas. Tenemos una obtención de materia prima, después la producción o manufactura, tal vez se requiera un empaque, en algunos casos el empaque no es necesario porque el producto se entrega a granel, ahí hay algunas excepciones. La distribución de este producto hacia el consumidor, y ahí puede haber muchas sí, etapas o procesos, es decir, de la fábrica al centro de distribución, del centro de distribución a la tienda, de la tienda a la casa. Ahí estamos englobando toda esta distribución en esta etapa. Luego viene el uso, que en algunos casos pues requiere más energía, es decir, si tengo un dispositivo celular, una lavadora, una televisión, un automóvil, una computadora, pues todos estos dispositivos o estos productos electrodomésticos van a requerir conectarse a la corriente eléctrica y eso implica un consumo de energía. Habrá otros productos que en su uso no necesiten nada, no requieran ni agua, ni energía, ni algún otro material o recurso, porque así están diseñados para usarse. Sin embargo, todos van a tener un fin de vida, ya sea un relleno sanitario, el compostaje, si es posible en el contexto donde nos encontramos, o si es que tenemos una composta en nuestra casa, hablando, por ejemplo, de residuos orgánicos, una incineración, un confinamiento, dependiendo del tipo de producto, pues va a haber diferentes tipos de tratamiento en su fin de vida. Y lo ideal es que en ese fin de vida logremos conectar el ciclo, que no quede enterrado o que se desperdicie ese recurso natural que extrajimos al inicio, sino que se vuelva a reincorporar de alguna manera. Algunos productos lo tienen pues fácil porque su naturaleza les permite ese reciclaje continuo, por ejemplo el acero, el vidrio, el papel, y es digamos fácil entre comillas porque además de que técnicamente sea posible, es necesario que exista el contexto, la infraestructura, toda esa parte legal, económica inclusive, que nos permita reintroducir estos residuos, valorizarlos y convertirlos realmente nuevamente en materia prima para que se vuelvan a usar, e inclusive podrían algunos convertirse en energía para pues mover los procesos subsecuentes en este ciclo de vida que estamos revisando. Esto es en general el ciclo de vida que plantea ISO 14001 y nos dice, bueno, anteriormente habías gestionado los impactos que ocurren en esta etapa, la producción, la fábrica. Ahora es necesario que empieces a identificar los impactos, los aspectos ambientales que están surgiendo en esta obtención de materia prima y también hacia adelante, qué está pasando con tu empaque, distribución, el uso de tu producto cuando llega al cliente, al consumidor y qué está ocurriendo en ese fin de vida. Y eso pareciera un matiz muy ligero, pero realmente es un matiz muy fuerte porque nos está planteando preguntas que seguramente no nos habíamos hecho antes. Preguntas que posiblemente no tengan respuesta en este momento,
Pero eso es lo interesante de ISO 14001-2015. Está, pues, invitándonos a dar un paso extra. Ya gestionas tus impactos, si es que ya habías implementado ISO 14001, ya gestionas tus impactos en la producción. Bueno, llegó el momento de subirte a este barco de ciclo de vida que pues no se va a detener. Es necesario tener esta sintonía de la cadena de valor para que empecemos a tener información y podamos tomar mejor decisiones si se va generando esta idea de perspectiva de ciclo de vida. Entonces, un sistema de gestión ambiental en general, lo que pues permite o lo que tiene como objetivo es identificar, administrar, monitorear y controlar impactos ambientales. Anteriormente, pues enfocado en la producción, pero ahora ya con esta perspectiva de ciclo de vida, pues lo está llevando a un enfoque mucho más holístico, más integral, porque no solo se queda en lo que pasa en las líneas productivas, en las cuatro paredes de la fábrica, sino nos invita ahora a preguntarnos de dónde vienen los recursos de nuestro proveedor, cómo se está transportando, qué va a pasar con el empaque, cómo voy a distribuir, el consumidor qué comportamiento tiene y cómo está el fin de vida de este producto que estamos generando. La idea es que a través de esta perspectiva empecemos a mejorar sistemas completos y no solamente componentes de ellos. Hay que evitar soluciones que puede ser que pareciera que disminuyen un problema ambiental, pero resulta que están generando otros problemas, ya sea en una etapa diferente o en una problemática ambiental distinta. Si tenemos un enfoque mucho más integral, como esta perspectiva de ciclo de vida, pues vamos a dar un paso en esta mejora sistémica, este pensamiento sistémico y tener soluciones, estrategias, proyectos de mejora ambiental mucho más asertivos que vayan dirigidos a la mayor área de oportunidad que tiene nuestra organización. Aquí les presento los diferentes capítulos que tiene la norma ISO 14001-2015. Si ustedes ya la han leído o conocen la versión anterior, van a ver que es muy similar. Realmente la estructura no cambió, digamos, profundamente, sino que se introdujeron algunas cosas en ciertas secciones o capítulos. Por ejemplo, en estos que ven en color naranja en la diapositiva, el 1, 3, 6, 8, así como el anexo informativo, ahí es donde aparece este concepto, perspectiva de ciclo de vida. En el objetivo y campo de aplicación, en los términos y definiciones obviamente aparece, en la parte de planificación, así como en la operación, y en el anexo A informativo, donde nos da más detalles de cómo, pues, implementar esta ISO 14001. Ahí es donde aparece esta perspectiva de ciclo de vida y, pues, nuevamente les repito, pareciera que solamente se introdujeron estas palabras en algunas secciones y la estructura y en sí el texto de la norma no cambió mucho. Sin embargo, al introducir esto de perspectiva de ciclo de vida, es un cambio muy profundo que requiere pues un esfuerzo de las organizaciones para lograr implementar. Primero, el entendimiento de este concepto es vital y después aplicarlo en la identificación de aspectos ambientales que vamos a tocar un poquito en las siguientes diapositivas. Esto seguramente ya lo conocen. La norma tiene estas formas verbales, en inglés el shall o en español debe, que cuando la norma lo menciona es un requisito, es algo que tenemos que cumplir de manera obligatoria si es que queremos certificar nuestra organización a través de ISO 14001. Entonces el debe es algo que necesariamente tiene que cumplirse. Debería o should es una recomendación, entonces ahí tenemos un poco más de flexibilidad y la palabra may o puede, pues es ya como un extra que podríamos brindarle a nuestro sistema de gestión. Generalmente cuando queremos una certificación siempre nos concentramos en cumplir todos los debes de la norma. Es por eso que es muy importante fijarse en el texto donde dice debe, es algo que tenemos que analizar y pues tener una estrategia para poder cumplirlo y demostrar que se está cumpliendo ese debe cuando estamos buscando una certificación de nuestro sistema.
Entrando un poco en estas secciones que les platico que tienen la perspectiva de ciclo de vida introducida, este concepto en el texto, pues hablemos del objetivo y campo de aplicación. Aquí, pues nos dice que la ISO 14001 es para cualquier organización, independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza. Y lo que debe hacer este sistema de gestión ambiental es identificar aspectos ambientales de actividades, productos y servicios. Y aquí viene algo bien interesante. Por supuesto, con perspectiva de ciclo de vida, pero la organización debe determinar qué puede controlar y en dónde puede influir. Eso es algo bien importante. Habrá etapas de ciclo de vida en las que la organización tiene control absoluto, control financiero, control operacional y puede introducir estrategias, proyectos, programas para gestionar el impacto ambiental. Por ejemplo, la etapa de producción. Generalmente, la etapa donde se manufactura el producto o donde se genera el servicio es donde se tiene el mayor control. Habrá algunos casos en los que la organización tiene control sobre el empaque, sobre el transporte de su producto, o inclusive hay algunos casos en los que hay control sobre algún proveedor o alguna materia prima, y habrá otros que todavía logran controlar el fin de vida o han generado actividades, estrategias para controlar el fin de vida de su producto e inclusive que se reincorpore al ciclo de vida. Ahí depende de cada organización. Habrá otras que solamente tienen control de la etapa productiva. Y entonces hay que preguntarnos cómo podemos influir a nuestros proveedores, ya sea de materias primas o de empaque o de transporte, cómo puedo influir al consumidor a que tenga un consumo más responsable y cómo puedo influir a que ese fin de vida sea con el menor impacto ambiental. Entonces, si se dan cuenta, la norma no nos lleva al extremo de que tienes que controlar y gestionar todos los impactos del ciclo de vida, sería algo realmente complicado, pero sí nos dice que entendamos en dónde podemos controlar y en dónde podemos influir esos aspectos ambientales que identificamos. De modo que podemos plantear un alcance que tiene que ser creíble. También no hay que excluir cosas para evitar gestionarlas. Y al determinar este grado de control y medida de influencia, podemos entonces, ahora sí, mapear nuestro ciclo de vida y decir, aquí es donde controlo de esta manera, con este programa, con esta estrategia, con esta política o procedimiento, dependiendo de cómo lo llame cada organización, y voy a generar estas medidas de influencia en mi proveedor, en mi empaque, y tal vez en este primer ejercicio así lo voy a determinar, este alcance. Posteriormente voy a empezar a generar acciones para influir en mi consumidor o influir en el fin de vida, y conforme se vaya dando este ejercicio repetidas veces, puedo empezar a migrar de control, de influencia a control. Es decir, ya estoy influenciando un poco a mi proveedor, pero llegó un momento en que ya puedo controlar los impactos ambientales de otras etapas, porque mis proveedores, tanto de empaque, de materia prima, ya están sintonizados en esta idea de perspectiva de ciclo de vida. Inclusive ya están buscando obtener su certificación ISO 14001 y entienden por qué es importante esta conexión entre todos los eslabones de la cadena de valor. La intención que tiene esta ISO al introducir este matiz. Si todos entienden esta perspectiva de ciclo de vida, todos buscan gestionar sus impactos ambientales a lo largo de la cadena de valor, pues va a ser muy sencillo el flujo de información y realmente estaremos controlando ya todo este ciclo de vida. Sin embargo, pues requiere mucho esfuerzo, negociación, convencimiento, para que la cadena se sintonice, no es algo sencillo. Es por eso que yo creo que este matiz de la norma es un pequeño paso, pareciera un pequeño cambio, pero requiere mucho esfuerzo para las organizaciones. Y es muy posible que en unos 10 años o en el futuro no sea solamente este matiz lo que ISO 14001 está introduciendo, sino que evolucione a algo mucho más completo, mucho más integral. Pero en este momento es solo eso, reflexionar cuál es mi ciclo de vida, entenderlo y determinar qué grado de control y qué influencia puedo generar a lo largo de estas etapas para definir el alcance.
Ahora es importante hablar de que tenemos aspectos ambientales y tenemos impactos ambientales, son cosas distintas. Aspectos ambientales se refieren a, pues, el consumo de electricidad, consumo de combustibles, consumo de agua, posiblemente papel en las áreas administrativas, consumo de recursos o materias primas, generación de emisiones como CO2, dióxido de azufre, por la combustión de estos combustibles, descargas al agua, generación de residuos, todos esos son aspectos ambientales que pueden ir ocurriendo en las diferentes actividades de la organización, ya sea productivas o administrativas, o de transporte, empaque, etcétera. Aspectos ambientales. Ahora, estos aspectos ambientales van a generar impactos ambientales. Es decir, debido al consumo de combustibles y la quema de este recurso, puede ser que se genere cambio climático o calentamiento global, que ese ya es el nombre del impacto. Toxicidad o agotamiento de la capa de ozono o contaminación al agua, que se conoce como eutrofización. Entonces, para aquellos que conocen un poco más de la metodología de análisis de ciclo de vida, los aspectos ambientales están más relacionados con los datos de entradas y salidas, con el inventario, es decir, lo que se consume y lo que se genera en la organización o en el ciclo de vida. Y los impactos ambientales es en lo que se traduce en esos consumos, es la afectación que tiene nuestro planeta debido a estos consumos y emisiones. Yo de forma muy coloquial les digo las enfermedades que tiene nuestro planeta. Si está enfermo de cambio climático, de eutrofización, de acidificación, son las problemáticas que están relacionadas a estos aspectos ambientales. Y bueno, un sistema de gestión ambiental lo que tiene que definir es cuáles son estos aspectos ambientales, pero ahora no solamente en la etapa de producción, sino qué aspectos ambientales van a ocurrir al obtener materias primas, al empacar, al distribuir, al usar y en el fin de vida del producto. Y ya que conozco esos aspectos ambientales de una manera conceptual, en dónde como organización puedo controlarlos y cuáles puedo generar alguna influencia. Eso pues se puede hacer por diferentes técnicas. La más común para hacer esta identificación de aspectos ambientales es una matriz, la más básica, la matriz de Leopold, pero la podemos adaptar de acuerdo a cada organización. La norma es abierta en ese aspecto, no nos dice qué metodología en específico debemos usar, sino que implementemos la metodología que mejor se ajuste a nuestra organización. Ahí debemos pues generar una matriz que en este caso, en esta versión 2015, va a ser mucho más amplia, porque no solamente va a revisar las actividades que están en la área productiva, por ejemplo, recepción de materia prima, el proceso productivo o la línea de producción, la parte de gestión de residuos, la área administrativa, etcétera. No se va a quedar con esas actividades o procesos, sino que ahora esa matriz debe de contener obtención de materia prima, qué está pasando con los aspectos ambientales de nuestros proveedores, el transporte de esos materiales a nuestra planta, el empaque, la distribución, qué está haciendo nuestro cliente y cuál es el fin de vida. Y ahí, pues al construir esta matriz, muchas veces vamos a toparnos con que nos falta información o que no sabemos realmente qué es el aspecto ambiental que está asociado a esa actividad, porque no conocemos a profundidad esas etapas que están fuera de nuestra organización. Y eso es bien interesante porque precisamente ese punto de duda, de reflexión, es lo que quiere ISO 14001 en su versión 2015. Empieza a preguntarte estas cosas que no tenías bajo el radar y empieza a pues aterrizarlas al menos conceptualmente, conócelas y de ahí pues van a surgir inclusive mucho más ideas para gestionar el impacto ambiental de una manera mucho más integral, más sistémica en términos de los impactos ambientales que estamos identificando. Y aquí tenemos una parte bien importante. La norma trae estas viñetas. Se deberían considerar los aspectos ambientales con estas actividades, relacionados con esto. El diseño de instalaciones, productos y servicios es bien interesante porque la norma se está pues yendo hasta el diseño de la planta, del producto o del servicio cuando se conceptualiza. Entonces hay que poner atención a ese rubro porque el diseño también es una cuestión importante. Si estamos diseñando un producto,
pues hay que empezar a identificar qué aspectos ambientales están relacionados con esa nueva idea. La adquisición de materias primas, por supuesto, como ya les había comentado, incluyendo su extracción. Obviamente los procesos operacionales, eso es de entrada. Operación y mantenimiento también. Pero también tenemos desempeño ambiental de proveedores externos, transporte de productos y la prestación de servicio, incluido el embalaje, y la gestión al finalizar la vida útil de productos, ya sea si se reutilizan, se reciclan o tienen una disposición final de diferente forma. Si se dan cuenta, estas viñetas que vemos aquí están describiendo el ciclo de vida que les platicaba al inicio de esta charla. Precisamente estas son las etapas del ciclo de vida y la norma nos dice, pues deberías de considerar los aspectos ambientales que ocurren en todo esto. Además, cuando se están determinando los impactos ambientales, hay que tener en cuenta los cambios y desarrollos o modificaciones y todo esto que puede ocurrir en investigación y desarrollo o la creación de nuevos productos, muy en línea con lo que les comentaba del diseño del producto, y también las condiciones anormales y situaciones de emergencia. Esto me parece que ya estaba en la norma en su versión anterior, pero es importante mencionarlo. Estas condiciones que son un poco peculiares, digamos, o son excepciones de la operación tradicional de la organización. Como les decía, la norma nos invita a reflexionar qué etapas de ciclo de vida tienen nuestros productos, dónde podemos controlar, cuáles podemos influir o en dónde definitivamente necesitamos hacer más trabajo para obtener información. Ahora, es importante aclarar que el concepto de perspectiva de ciclo de vida no quiere decir que se tenga que hacer un análisis de ciclo de vida bajo la norma ISO 14040. Si lo hacemos, pues estamos excediendo las expectativas de esta norma, porque ya estamos llevando a la parte cuantitativa esta identificación de aspectos e impactos ambientales. Para los que a lo mejor no conocen este concepto o esta metodología de análisis de ciclo de vida, este ACB nos permite medir impactos ambientales, ponerle números. Y tiene, por supuesto, este enfoque de cuna a tumba de materias primas a fin de vida y nos permite cuantificar diferentes impactos ambientales. Por supuesto, cambio climático o también conocido como huella de carbono. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre análisis de ciclo de vida y perspectiva de ciclo de vida? Podremos decir que la perspectiva de ciclo de vida es la parte conceptual o cualitativa. Entender de dónde vienen los recursos, cómo se produce, cómo empaco, distribuyo, qué hace el consumidor. Eso puedo describirlo de manera cualitativa, conceptual, sin tener una medición del impacto que genera todo ese ciclo de vida. Cuando yo logro medir el impacto de ese ciclo de vida, de esas etapas, a través de diferentes indicadores, por ejemplo, la huella de carbono o el impacto del cambio climático se mide en kilogramos de CO2 equivalente. Cuando yo logro cuantificar el impacto en ese indicador, quiere decir que apliqué ya un análisis de ciclo de vida, ya estoy midiendo y estoy obteniendo resultados cuantitativos de impactos ambientales. Y pues pareciera muy parecido, ¿no? Perspectiva de ciclo de vida y análisis de ciclo de vida parece lo mismo, pero no es lo mismo. Perspectiva es cualitativo, conceptual, y llevarlo a un análisis de ciclo de vida, pues sí es un paso bastante grande. Es así que la norma dice perspectiva de ciclo de vida, no dice análisis de ciclo de vida, e inclusive dice que no es necesario hacer un análisis de ciclo de vida bajo la norma ISO 14040, solamente entender cuál es el ciclo de vida de los productos de la organización y en dónde puedes controlar y en dónde puedes influir. Es muy posible que en algunos años, en el futuro, esta norma ISO 14001 pues no se quede con esta perspectiva y en esta parte de aspectos ambientales nos diga, debes utilizar ISO 14040 para cuantificar los aspectos ambientales que identificaste a lo largo del ciclo de vida. Si eso dijera la norma, realmente sería un cambio muy, muy fuerte, muy intenso para las organizaciones, porque tendrían que generar capacidades, tendrían que recopilar mucha información, tendrían que buscar el uso de un software o capacitación.
Y pues hay organizaciones que ya están en ese camino, ya se están capacitando, ya están entendiéndolo, ya están cuantificando y están inclusive llegando a este análisis de ciclo de vida. Están adelantándose a lo que la norma está solicitando. Y eso es algo muy bueno, porque de esta manera pueden ir aprendiendo en el camino, refinando esos resultados, esos análisis y generando estrategias mucho más sólidas para disminuir la huella ambiental en general. En la parte de operación, pues nuevamente aparece esta perspectiva de ciclo de vida, nuevamente habla de las etapas, como pueden ver, transporte, uso, fin de vida, y nuevamente nos dice en dónde puedes influir, en dónde puedes controlar. Y también nos habla de que hay que establecer controles. ¿Cómo voy a controlar el impacto ambiental o los aspectos ambientales que ya identifiqué? ¿Cómo los voy a prevenir? ¿Qué requisitos ambientales para mis proveedores voy a establecer para poder influir un poco por ahí o controlar dependiendo de la organización? ¿Cómo voy a comunicar estos requisitos ambientales a las partes interesadas, sobre todo a mis proveedores? Esta es la parte operativa donde ya hice esa planeación, ya tengo el recurso y el apoyo, por supuesto, de la alta dirección y ya estoy poniendo en marcha el sistema para poder controlar los impactos ambientales que identifiqué a través de esos aspectos y en donde estoy generando influencia a lo largo del ciclo de vida. Esto, si se dan cuenta, o seguramente ya lo conocen, es un modelo de mejora continua. Planeamos, hacemos o generamos un procedimiento, implementamos acciones y revisamos que esto haya funcionado. Puede ser que tenga áreas de mejora, que el procedimiento o la estrategia no haya conseguido el objetivo que nos hayamos planteado y entonces hay que actuar para hacer las modificaciones pertinentes a nuestro sistema. Hay que adaptarlo para que funcione de mejor manera. Entonces, ISO 14001 no es algo que ocurre una sola vez y obtenemos la certificación y se acaba y podemos decir ya terminamos con este tema y nos despedimos. Así no es. ISO 14001 siempre ha sido este ciclo infinito, digamos, de planear, hacer, verificar, actuar. Siempre hay áreas de mejora, siempre hay oportunidades de crecimiento y ahora más con esta perspectiva de ciclo de vida. Podemos empezar con pasos muy pequeños, entendiendo el ciclo de vida y a lo mejor solamente controlando nuestra parte de producción y tratando de influir en las demás etapas, pero a la siguiente vuelta, al siguiente ejercicio, pues ir por un poco más. Empezar a preguntar a nuestros proveedores sobre datos de energía, combustibles y agua, por ejemplo, lanzar una campaña de comunicación para tratar de influenciar a nuestro consumidor de alguna manera, revisar qué alianzas podemos generar con gobierno u otras empresas para el fin de vida del empaque de nuestro producto, por decir algo. Y eso se va dando a lo largo de esta mejora continua, en la que vamos planeando, haciendo, verificando y actuando. Y siempre habrá una oportunidad de cambio y de perfección, porque recuerden que la sustentabilidad no es un objetivo, un destino al que hay que llegar, sino más bien es una manera de vida, un estilo de vida, una manera de operar o de llevar, de administrar una organización. Es un camino constante que cuando todas las organizaciones o toda la cadena productiva entiende esto y está sintonizada en esta idea, pues se vuelve un camino pues que debería ser muy, muy agradable. Les quiero invitar a este curso en línea, la nueva perspectiva de ISO 14001, que se va a dar el 6 y 7 de agosto, en donde vamos a pues hablar con más de detalle de esta perspectiva de ciclo de vida relacionada a la norma, hacer algunos ejercicios y pues entender cómo incorporarla en esta identificación de aspectos ambientales sobre todo. Los invito, es el 6 y 7 de agosto de este año, de 9 a 13 horas, y pues es completamente en línea, pueden tomarlo desde su casa, desde su oficina, dependiendo de donde estén. Y por último, los invito a los siguientes webinars de esta serie de webinars que ha preparado CADIS para el 2020.
Ya vamos ahora al siguiente, que es la verdadera mercadotecnia verde, que va a ser el jueves 20 de agosto, no se lo pierdan. Más adelante en el año tenemos el tema de la sustentabilidad no solo ambiental, sino hablar de aspectos sociales y económicos. Y por último, entendiendo las EPDs al finalizar el año. Por supuesto que si ustedes tienen un tema que quieran conocer o que quieren que abordemos, no duden en contactarnos y así lo haremos. Prepararemos un webinar para ustedes, por supuesto, con mucho gusto. Y pues con esto cierro la plática. Si tienen dudas sobre el curso y quieren más información, pueden escribir a esta dirección de correo electrónico o marcar al teléfono que aparece en la pantalla. Y ahora, pues, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan sobre ISO 14001 con esta nueva perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu excelente presentación. Gracias por compartirnos tu amplio conocimiento en este tema. Parece ser que, bueno, una de las preguntas es si es posible el envío de la presentación para los participantes. Tengo entendido que sí, hicieron su registro en la plataforma Zoom y bueno, nosotros ya tenemos esa base de datos de correos electrónicos, entonces pues en breve recibirán el link para descargar la presentación y bueno, con mucho gusto les haremos llegar este material. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues este es el momento para hacerlo. Hay felicitaciones y agradecimientos para Juan Pablo. Muchas gracias por la presentación, todo fue muy claro, muchas gracias, gracias por compartir su conocimiento, saludos al ponente y felicidades, muy buena presentación, así que pues pareciera ser que pues les agradó tu presentación, Juan Pablo, felicitaciones. Y ya tenemos una pregunta por aquí. ¿Qué pasa con el proceso de diseño de producto en sí? Muchas gracias por la pregunta, Xochitl. Es muy interesante porque en las organizaciones generalmente se tiene un área que se está encargando de nuevas ideas, nuevos negocios, nuevos productos o cómo se puede mejorar los productos que ya existen para abrir más mercado o para satisfacer la necesidad de un cliente que lo está solicitando. Entonces, el sistema de gestión ambiental llega hasta esa área. Es decir, nuestro sistema de gestión tiene que generar controles o algún mecanismo para que durante ese diseño también se identifiquen qué aspectos ambientales se van a generar. Por ejemplo, debido a esta nueva idea, necesito una nueva materia prima o un aditivo diferente, y en ese momento estamos ingresando materiales nuevos que no habíamos analizado en la organización. Entonces, quiere decir que el área de diseño debe de preguntarse si ese nuevo material va a generar algún aspecto ambiental, si la sustancia es peligrosa o tiene alguna restricción, si el material viene desde un lugar muy lejano porque es el único proveedor que existe. Y entonces ahí va a haber aspectos ambientales nuevos que el área de diseño debe empezar a tener en mente, a identificar en el momento en que está generando pues estas nuevas ideas. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos otra pregunta por aquí. Dame un segundo. Es de Liliana Medina. Actualmente es un tema voluntario, sin embargo, ¿tienes idea de los avances de la obligatoriedad en América Latina? Actualmente, como dice Liliana, es completamente voluntario. En nuestro país es una NMX, no es una norma oficial mexicana. Y el mismo caso ocurre en América Latina. En este momento no tengo información de que se vaya a solicitar como por ley, como un requisito legal ya, tener un sistema de gestión ambiental. Pero cada vez es más común que las organizaciones que buscan disminuir su impacto ambiental, pues opten por esta opción, porque es bien importante que estos controles, esta influencia, se vuelva sistemática. Es decir, exista toda una serie de documentos, procedimientos que hagan que esto funcione de manera automática. Lamentablemente,
no existe todavía una obligatoriedad, que sería muy interesante. Eso va a depender de cada país y de cada pues, gobierno en cada caso. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos otra pregunta de Beatriz Sánchez. ¿El ACV funcionaría como prerequisito para implementar ISO 14001? No necesariamente, pero es decir, para la norma no es un requisito. Sin embargo, si haces una ACV, aunque sea un ACV sencillo de manera interna, te va a dar mucha luz para identificar tu ciclo de vida y pues tus aspectos ambientales e impactos ambientales. Entonces sí, funciona muy bien como hacer una corrida de tu producto y luego con esta información incorporarlo a tu sistema de gestión ambiental, a esta matriz de identificación de aspectos ambientales. Es un muy buen ejercicio, pero no quiere decir que esa es la manera de hacerlo de manera obligatoria para cumplir con la certificación. No sé si me explico. Si lo haces es una muy buena práctica, muy recomendable y estarías excediendo las expectativas de la norma. Yo recomendaría que se aborde de esa manera, pero no es necesario. Es decir, si no hay recursos o no hay manera de hacer una ACV y estamos tratando de implementar un sistema de gestión con esta 14001-2015, no necesariamente tenemos que abordarlo con ese camino. Muchas gracias, Juan Pablo. Tienes pues mucha razón. Me parece que es un paso muy importante que se esté integrando este pequeño detalle que pareciera, como comentabas, muy pequeño, pero que a la larga pues iba a ser un tema muy importante que las empresas, organizaciones empiecen a integrar la perspectiva, cuando menos dentro de su sistema de gestión. Tenemos en ese mismo sentido otra pregunta. ¿Cada cuánto aproximadamente se debe revisar el sistema de gestión de manera interna? Nos pregunta Mayra Cruz. Muchas gracias, Mayra. Pues lo recomendable es que cada año se dé una revisión. Inclusive dentro de la norma se habla de que la alta dirección hace esta revisión del sistema de gestión, ve si se cumplieron los objetivos y cuáles van a ser las acciones de mejora o las acciones correctivas que se van a implementar a los diferentes procedimientos que se generaron. Entonces, la recomendación sería pues cada año, pero la norma da esa flexibilidad. Habrá algunos que hagan un corte semestral, por ejemplo, y digan, bueno, ¿cómo vamos? Y antes de concluir el año puedan implementar alguna estrategia para alcanzar el objetivo al finalizar el año. Entonces ahí hay un poco de flexibilidad, pero lo recomendable es eso, una revisión al menos anual para ver cómo estuvo el ejercicio, qué mejoras se pueden hacer y correr nuevamente este ciclo de mejora continua. Muchas gracias, Juan Pablo. Una pregunta más de Liliana Medina también. ¿Están muy lejos aún nuestros fabricantes en América Latina de lograr ACVs? México, Brasil, Chile están avanzados, pero ¿tienes una perspectiva regional? Pues cada vez es más común que el tema esté en diferentes países, este tema de análisis de ciclo de vida. Yo sé que Costa Rica tiene un avance muy importante, como mencionas, Chile y Brasil. Colombia también tiene pues ya una cantidad de empresas que se está volviendo una masa crítica y pues esto se debe a diferentes proyectos, cooperaciones internacionales y lo importante es que pues empiece a ser una coyuntura con pues gobierno, es decir, de alguna manera si existe un incentivo, algún requisito, tal vez no tan riguroso que diga, bueno, ahora es obligatorio que todos hagan ACV porque eso podría ser muy radical o muy intenso para nuestras organizaciones en el país. Es decir, en México el 99% de las empresas son pymes. Entonces, que se vuelva obligatorio hacer ACV para todas las empresas puede ser algo muy, muy complejo. Pero sí empezar a generar algunos mecanismos que permitan ese impulso para las organizaciones y empiecen a jalar a los pequeños, las pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente, pues eso es algo que tiene que ver más con política que con la parte técnica del análisis de ciclo de vida o de los sistemas de gestión ambiental.
Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos una pregunta más. ¿Cuáles, de Chantal Alicia Estala? ¿Cuáles son los errores más comunes al implementar estrategias para obtener esta certificación y que por esto no se logre? Muchas gracias, Chantal. Pues ahora con esta nueva norma o esta nueva versión de 2015, hemos escuchado frecuentemente que se interpreta esta perspectiva de ciclo de vida como un análisis de ciclo de vida, y eso pues hace difícil a que la organización lo logre. Inclusive desde la perspectiva de los auditores están entendiendo esta perspectiva de ciclo de vida como llevarlo a un análisis, y eso obstaculiza la certificación. Eso es bien importante. Entonces, en ese sentido, en este obstáculo que hemos visto a partir de la versión 2015, es dejar claro con nuestro auditor el concepto de perspectiva de ciclo de vida, y pues realmente verificar que nuestro auditor, el que nos va a hacer esta revisión, esta auditoría, esté en la misma línea en la que estamos entendiendo esta perspectiva de ciclo de vida para hacerlo mucho más ágil. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Luciana Saporiti nos pregunta que dónde encuentra más información sobre este curso en línea. La verdad es que pues hoy estamos Lanzándolo. difundiéndolo, lanzándolo, pero eso es que no se ha encontrado todavía nada en la página. Era una sorpresa para este webinar, pero si les interesa también pueden contactarse al correo de Cádiz, que es contact, como contacto, pero si no, @centroacb.mx. Lo voy a poner también aquí en el chat para que lo tengan y con gusto les daremos más información a través del correo en lo que terminamos de cargar el banner promocional en la página y toda la información para que ya las personas que no tuvieron esta información de primera mano, pues la puedan ir accediendo, pero ustedes que asistieron a este webinar, pues lo puedan tener a través de ese correo. Y aprovecho este momento también para agradecer a todas las personas que están todavía conectadas, escuchando esta sesión de preguntas y respuestas. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto que estén interesados en este tema y esta metodología. Y bueno, continuamos con una pregunta más, Juan Pablo, por favor. Nos comenta Cristian Carrillo si existe algún método o normas para generar indicadores estadísticos para un ACV. Lo que te puedo comentar sobre indicadores estadísticos tal vez esté relacionado con un análisis de incertidumbre. No hay una norma específica, pero el método de análisis Monte Carlo es muy empleado para hacer esta cuestión estadística. No sé si a eso te refieres, Cristian, pero el análisis de incertidumbre toma pues información estadística como la variación de los datos, por ejemplo, la desviación estándar, para calcular un rango en el que el resultado del análisis de ciclo de vida puede estar variando. Ese es el término técnico, digamos, que la norma usa, análisis de incertidumbre, y generalmente el método que se emplea es el de Monte Carlo. No es obligatorio usar ese método, pero es uno de los más usados. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por las respuestas. Parece ser que al momento hemos agotado las preguntas y respuestas. También había una pregunta que voy a aprovechar para comentar ahora. Nos preguntaba Ana Karina Sánchez si teníamos algún curso donde pudiéramos aprender algo de análisis de ciclo de vida y CIMA Pro, manejo de CIMA Pro. Y bueno, les comparto que tenemos un curso online que se llama Principios Básicos del Análisis de Ciclo de Vida, donde precisamente se abordan esta perspectiva, estos temas, y también incluye la oportunidad de aprender a manejar este software. Entonces, pues, de igual forma, a través del correo que ya les puse en el chat, pueden obtener información en caso de que estén interesados en este otro curso. Y bueno, si entonces no hay nada más que agregar, pues finalizo agradeciendo a Juan Pablo por su
excelente participación en este webinar. Gracias a todos los asistentes. Nuevamente nos mandan por ahí un mensaje de Liliana de agradecimiento y saludos desde Colombia. Saludos, Y pues Liliana. Un abrazo. muchas gracias a todos. Que tengan excelente día, excelente jueves y los esperamos en nuestros webinars del año. Vamos a estar publicándolos por ahí en nuestras redes sociales. Este webinar también fue transmitido a través de nuestra página de Facebook de Cádiz y si gustan compartirlo con alguien que crean que pudiera estar interesado o con alguien que no haya podido asistir, también pueden buscarlo ahí en nuestra red social y compartir lo que ya quedó grabado. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente día. Hasta luego.